Yes. ¿Qué tal amigos de Spotlight? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. El día de hoy tengo el gusto de poder platicar con Daniela Schmidt, que es actriz, productora, ha hecho teatro, tele, cine y ahora muy recientemente la vamos a ver en estos días presentando la nueva película de Sergio Umansky, en donde ella protagoniza junto a Noé Hernández, 8 de cada 10. Un gusto tenerte aquí presente, Daniela. Gracias por aceptar este momentito. Al contrario, es un gran honor estar con ustedes y estamos muy emocionados de poder llevar esta cinta a tantos y tantos lugares de la República Mexicana. Por fin. Eso, por fin. Creo que me gustaría comenzar justamente por esta pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ha hecho que la película tenga este proceso de presentación a partir de su primer estreno, perdón, y hasta ahora, estamos hablando de 2 años, 3 años de diferencia? Pues la pandemia. Ok. Nosotros filmamos 8 de cada 10. Uh-huh. Es una película escrita y dirigida por Sergio Umansky. En el 2017 se terminó la postproducción y se estrenó en el Festival de Guadalajara en el 2018. Recorrimos muchos festivales alrededor del mundo donde recibimos muchos premios y la intención obviamente era salir a los cines en el 2019, pero por el tema de la pandemia pues se tuvo que ir aplazando el estreno, se hizo una larga cola de películas también que tenían que ir también saliendo y todo el mundo pues esperando encontrar el momento exacto, ¿no? Donde supiéramos que la gente vaya al cine porque esté segura, que estuviera en las condiciones más adecuadas. Y bueno, finalmente se dio esta coordenada para salir en el 9 de diciembre y pues le estamos metiendo a todo vapor, a la promoción y a todo para sacar la película finalmente, ¿no? Y que no se nos quede enlatada, pero sobre todo para compartir este gran trabajo de Sergio Umansky con todo el público mexicano. Ahora que mencionas esto, me parece una cosa como tan buena como tan mala, ¿no? Porque desgraciadamente, pues sí, se atoraron muchos proyectos a partir de la pandemia, pero creo que la película, por la temática que trabaja, cae en un momento muy importante en la cinematografía nacional, en donde hemos visto estas exploraciones a partir de temáticas que nos vuelven a contar la violencia que vivimos en México desde parámetros que a fin de cuentas también sirven como un proceso de entendimiento, pero sobre todo, pues es una exploración colectiva, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver la película, me pareció fantástica porque además tu actuación y la de Noé hacen una dupla tan hermosa en un contexto como tan fuerte que hay como entradas y salidas en donde el espectador puede ver esa violencia, pero también entender que la vida va por otros caminos y no solo es violencia en esos contextos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención porque no solo eres actriz de la película, también eres productora de la película y hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque te hemos visto normalmente trabajando en proyectos como comedias, como proyectos mucho más ligeros, pero ¿qué te hizo a ti decidir, quiero actuar en esa película, pero además quiero producirla, cuando tiene una temática tan fuerte? Pues mira, definitivamente la actuación es mi pasión principal y absoluta, pero también soy creadora, soy un artista y hay temas que me mueven y que no necesariamente siempre son el tipo de películas o de proyectos que llegan a mí, así que he tomado como que también la producción en mis manos cuando me interesa que se haga o que se cuente una historia que normalmente no llegaría a mí, ¿no? O sea, también hay una como dualidad en los artistas siempre, ¿no? Una es los proyectos que te proponen de fuera y los proyectos que tú generas. Para mí ha sido muy importante a lo largo de mi carrera también generar mis propios proyectos. Esta es mi primera participación como productora en un largometraje, pero he producido cortometrajes, también he producido obras de teatro
porque pues no me puedo estar esperando a que nada más hacer las cosas que me propone alguien más, sino yo también tengo esa necesidad de pronto si se cae en mis manos una historia que me toca las fibras más íntimas de mi ser, digo, vamos a hacer esto, ¿no? Y ese fue el caso de 8 de cada 10. 8 de cada 10 es una película que se hizo con inversión privada, no tuvimos ningún apoyo de ninguno de los oficines o apoyos que se dan al cine en su momento. Y pues como yo digo que todos los que hacemos cine en México somos unos guerreros incansables, y a mí el guión de 8 de cada 10, la historia, la propuesta de Sergio Mansky me fascinó desde el principio y dije que vamos a hacer esta película, vamos a contar esta historia, como sea. Y pues aquí estamos, ¿no? Y te digo, para mí también, o sea, los proyectos pues tienen que tener ciertas características, ¿no? Una, que me muevan, que me sacudan. Un buen guión, obviamente, siempre es el principio de todo para mí. Un buen guión y bueno, después un equipo de trabajo que se fue armando divino, ¿no? Y como bien mencionas con Noé, se dio una química padrísima desde Se el nota, principio. se nota en todo momento. Gracias, muchas gracias. Fíjate que, digo, hay veces que tienes química con un actor y hay veces que generas química con un actor, ¿no? En este caso sucedieron ambas. Había Wow. química y después tuvimos chance de generarla porque Sergio Umansky es un director que trabaja a minucia, ¿sabes? O sea, tuvimos 2 meses casi de ensayar diario, cada texto, cada beat, cada reacción, bueno, hasta los extras los ensayó. O Wow. sea, no dejó sin explorar ningún milímetro de su guión, ¿no? Entonces eso fue fantástico, no siempre se tiene esa oportunidad y es importante que recalcarlo por los tiempos, porque bueno, en una industria como la del cine mexicano que es irregular a ratos, Sí. no siempre tienes chance de tener este espacio para ensayar, explorar, buscar, encontrar, crear química. Y en este caso, en 8 cada 10 sí tuvimos esa oportunidad y creo que eso, pues sí queda en la pantalla, ¿no? Claro, claro, porque además es, como decía hace un momentito, es muy interesante cómo se siente esa química que hay entre ustedes, pero también no se siente como algo artificioso, sino más bien se siente algo muy orgánico, muy natural, que va detonando también que el espectador pueda conectar emotivamente con la historia. Eh, Ahora que mencionas esto de Sergio Mansky, de su trabajo y de cómo propone la idea a los actores y a todo su equipo, ¿cómo fue que tú te acercaste a este proyecto? ¿Cómo fue que tú decidiste, a ver, te mandaron el guión, tú buscaste, ya conocías a Sergio? ¿Qué fue lo que detonó que tú dijeras, quiero actuar, pero además quiero producir esta peli? Fíjate que es curioso cómo se gestó este proyecto. Es un viaje increíble y estas son las partes de este arte que a mí me fascinan. Cómo una cosa te lleva a otra, a otra, a otra y de pronto esta película empezó siendo un casting abierto para una película de vampiros adolescentes en el centro de la Ciudad de México. O sea, ¡Wow! imagínate, de ahí viene 8 de cada 10, es que es increíble. La ¡Wow! historia de cómo se generó 8 de cada 10 es fascinante. Yo a Sergio lo conozco desde hace mucho tiempo y yo leí ese guión de los vampiros, estaba increíble, también era un guión fantástico y quería él trabajar con chavos que no fueran precisamente actores. Quería trabajar quería encontrar esta constelación de personajes que iban a ser los protagonistas de esta película de vampiros. Eh, y abrió un casting para buscar estos chavos, estos personajes, y vinieron más de 500 personas. ¡Wow! Él tenía la intención de encontrar gente de diferentes tribus urbanas que, bueno, así se les llamaba o se les llama, no sé, grupos de gente que se identifica con ya sea la filosofía punk o los emos o los cosplayers o los hippies o etcétera.
y Ajá. fue increíble la respuesta que tuvo este casting. Sergio hizo una, una metodología, un cuestionario que abría a la gente de una forma, o sea, en 4 o 5 preguntas, ¡puf!, la gente explotaba queriendo contar sus historias. Y nos dimos cuenta, cuando Sergio compartió este material conmigo, que había mucha gente en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, que no se siente representada, ¿no? Uh-huh. Y que por eso se identificaban con estos grupos minoritarios de corrientes o artísticas o filosóficas o lo que fuera, sociales. Uh-huh. Para el final de las entrevistas, de estas 500 entrevistas, Sergio me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer la película de los vampiros. Me dice, tenemos Oh, que hacer un no. documental. Me dice, es que es Wow. fascinante toda esta gente que ha asistido, la respuesta que hemos tenido. Me dice, estoy demasiado interesado en tanta y tanta gente que tiene todas estas historias que quiere compartir. Y me dijo, voy a hacer un documental. Y yo le dije, órale. Se iban armando, o sea, al ir conociendo a los personajes, a la gente, a las personas que llegaron, las ibas asociando con el personaje, pero luego tenían su historia, pero luego se conectaban con otro personaje de acá. Entonces Sergio hizo el documental, lo editó, lo terminó, pero al final me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo dejar de pensar en la historia de estos 2 personajes. Me dice, tengo una película, tengo una nueva película y la voy a escribir. Y es sobre Uh-huh. la historia de Aurelio y de Citlali. Digo, son los Ajá. nombres ficticios, ¿no? Y le dije, vas, me encanta, me parece que es el momento y si estás inspirado, dale, yo te apoyo en todo, te ayudo, vamos para adelante, porque además era un momento muy catártico de nuestra historia como país también, ¿no? El último año del sexenio de Peña Nieto, un Uh-huh. sexenio convulso, sangriento, de mucha corrupción, de mucha falta de entendimiento, de mucha polarización en la sociedad mexicana. Uh-huh. Veníamos arrastrando el asesinato de los 43 de Ayotzinapa, la Casa Blanca, ¿no? En nuestra historia como país, que nos duele. Y era un momento como en el que había una ebullición dentro de nosotros, queriendo preguntarnos o queriendo plasmar más bien esta pregunta, este grito desesperado de ¿qué está pasando en nuestro país? ¿No? Se sentía como muy a flor de piel todas estas preguntas y todas estas emociones. Y bueno, Uh-huh. esta historia pues fue también, te digo, detonada por todo este sentimiento y así me fui involucrando con la historia y dije, ¿sabes qué? Creo que es importante hablar sí, de este tema, es importante Uh-huh. contar esta historia. Es una historia que no solamente toca el lado social, ¿no? Político, social, del momento que estamos viviendo, sino además también estos personajes se encuentran una relación amorosa, se encuentran, se extienden la mano, abren su corazón, se abrazan, reconocen sus heridas, ¿no? Estos 2 seres fracturados, invisibilizados no solamente por la sociedad, sino por sus propias familias, golpeados, sobajados, eh, relegados como a una categoría probablemente de las más bajas, ¿no? Y Uh-huh. que en medio de todo este horror ellos 2 encuentren ese espacio en su corazón para amarse, me parecía precioso, ¿sabes? Y como decía Sergio siempre, me decía, es que es increíble cómo dentro del peor horror y el caos siempre va a haber una ventana para el amor, una ventana para la esperanza, porque el alma humana tiende al bien, ¿no? Tendemos a la luz. Y pues bueno, ahí está en Noche cada 10 todas estas cosas que vimos, que nos conectaron y que espero que el público pues las disfrute, ¿no? Creo que yo no podría describirlo de una forma tan bella como lo acabas de hacer tú, porque definitivamente creo que eso es lo que más, por lo menos a mí me tocó, ver que dentro de todo este caos, dentro de toda esta vorágine de violencia, existe también esta historia que nos ayuda no solo a los personajes, sino incluso al espectador a entender que
hay pequeños espacios de luz, que hay pequeños espacios que podemos también extraer de esa realidad y que a partir de eso, pues justamente, ¿no? Es volver a entretejer ese tejido social que tan fracturado y tan golpeado ha sido en los últimos ya 10 años. Y hay algo que a mí me gustaría saber justamente a partir de, ahora entiendo que ya tienes como todo el proceso de la película, etcétera, pero ¿cómo fue la creación de tu personaje? ¿Cómo fue que se gestó ese personaje con esos tantos claroscuros que muestra? Fue un trabajo, me imagino que en conjunto con Sergio, pero ¿cuál fue el proceso? Porque ese personaje te valió el premio Mezcal a la mejor actuación en el FIC, en el Festival de Cine de Guadalajara en el 2018. ¿Cómo fue que llegaron a ese punto para decir, ahí está, perfecto, que se quede? Híjole, fue un proceso hermoso, doloroso. Uh -huh. Yo la verdad es que siempre me trato de meter a fondo a la hora de crear mis personajes y yo digo que siempre cada personaje es como una maestría, es como aventarte un doctorado, porque yo me leo esto, me meto, voy, vengo, escucho esa música, pregunto. Acá Sergio ya tenía una cantidad de material grabado de entrevistas de muchas mujeres que estaban en circunstancias como tráfico humano, como Uh -huh. trata, adicción, en situación de calle, en fin, con una serie de circunstancias complicadas, complejas, pero también muchas mujeres con mucho coraje por salir adelante, por encontrar respuesta, por cambiar su vida. Entonces tuve acceso a un sinfín de material que tenía Sergio de entrevistas con mujeres y fuimos Uh -huh. armando una Citlali a partir de todas estas entrevistas y todo este material que ya había reunido Sergio, que bueno, no te puedo explicar lo inspirador que fue, ¿no? Rara vez también tienes oportunidad de tener un material tan directo, Uh tan -huh. puro, ¿no? A partir del cual abrevar para construir el personaje. Pero sí te puedo decir que el Citlali es una construcción que se da a partir de muchas mujeres, de muchas entrevistas que vimos, de muchas mujeres con las que hablamos en persona, y no solamente la parte de la interiorización de los conflictos tan crudos Uh de -huh. circunstancia de vida, sino que también al ser una mujer, Citlali, golpeada por el que es su traficante, que además también es su esposo y Uh el -huh. padre de sus hijos, ¿no? Hubo que hacer una caracterización externa y Sí. esa parte fue, bueno, yo agradecida, para mí fue como actriz un regalo inmenso, porque sí nos puso en un reto inmenso de casar el interior con toda esta parte que llevaba de caracterización exterior, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues un trabajo arduo de muchos meses con Sergio, eh, trabajando desde el tono de voz, todas las cosas que traía en la cara, en la boca, en el cuerpo, la manera de moverse, porque si había tenido huesos rotos, porque si tenía un problema aquí, que la verdad, porque había sido una mujer, pues te digo, muy abusada, Ajá. no solamente por su esposo, por tantas personas, hombres y por la misma sociedad. Entonces, bueno, pues más o menos sí, ese fue el proceso. Es muy interesante también tener como tu lado de la construcción de este personaje, porque justamente esto que mencionas, cuando ves la película, hay momentos en que dices, ya no es Daniela, es Itlali por completo, y es como si cambiaras de rostro y le fueras poniendo la cara de tantas personas que hemos visto sufriendo por estos temas en la actualidad. Y hay algo que a mí también me llama mucho la atención y me pareció además brillante, que la película no se centra, como bien mencionas, en todo ese dolor, sino más bien en cómo recuperar la fuerza para salir de ese dolor. Eh, ¿Qué tan complejo fue presentar esta película en un momento
tan doloroso como era el 2018? ¿Y qué tan complejo crees que vaya a ser ahora que se presente ya en las salas comerciales? Bueno, mira, definitivamente la pandemia nos ha cambiado mucho a todos, ¿no? Ha cambiado por completo tantas formas, la forma de relacionarnos. Creo que estamos viviendo un momento muy extraño, ¿no? No creo que alcanzamos todavía a comprender la magnitud en la que han sido tocadas nuestras vidas por, por esta pandemia. Quizás lo que me da más miedo a mí es eso, ¿no? Que nos separemos tanto, que estemos ahora tan aislados los unos de los otros y solamente viviendo a través de nuestros teléfonos o del internet, en donde hay tanta información y desinformación, que no, ya no sabemos quién es quién, ya no sabemos qué pensar, ya no sabemos a quién creerle. La recopilación obviamente de la data ahora, pues que no todo es virtual, es mucho más complicada. La gente ya no anda en la calle tanto recopilando los datos, ¿no? Por ejemplo, el título de la película 8 cada 10 el título no era ese, el título iba a ser Aurelio y Citlali para siempre. Pero se nos atravesó una estadística que había hecho un despacho de parametría en donde hablaba de que 8 de cada 10 asesinatos en México no se investigan, principalmente porque la gente tira la toalla porque el proceso, el laberinto burocrático es tan complejo y tan engorroso y no solamente estás lidiando con tu dolor, tu duelo, sino que además te tratan como si fueras una piltrafa humana, ¿no? O peor. Claro. Pero bueno, por lo menos había gente que estaba en la calle haciendo esas mediciones, ¿no? Ahora no sé de qué forma ha cambiado tanto el mundo que no sé en qué estado están las cosas en este momento. No tengo esa seguridad. Sí sé que, por ejemplo, la violencia, bueno, la violencia intrafamiliar se disparó muchísimo durante el encierro, sí, por razones lógicas, ¿no? Claro. O sea, independientemente de que ya veníamos arrastrando un problema bastante sistematizado de violencia intrafamiliar en México, con el encierro durante la pandemia esto se disparó, ¿no? Se fue al cielo. Sí. Pero me cuesta trabajo un poco adivinar cómo va a ser ahora, ¿no? Definitivamente nosotros íbamos a estrenar en mayo del 2019, pero pues por la pandemia no se pudo. Ajá. Obviamente ahora es otro momento, es otro tiempo, creo que la gente está como que sí, como que no, vamos al cine. Viste, ayer vi las colas para para comprar los boletos para ver Spider-Man y me dio esperanza. Porque dije, Claro. oye, no, la gente sí quiere salir, sí quiere ir al cine, la gente sí está saliendo a la calle, ¿no? O sea, también creo que existe una especie de ilusión de que todos estamos encerrados en la casa, ¿no? También la gente sí está saliendo, ya estamos hasta la madre de estar guardados en nuestra casa, pegados a las pantallas, ¿no? De los teléfonos o de las computadoras. Y espero que la gente salga al cine y salga a conectarse con eh, una realidad real, no Justo. virtual, ¿no? Justo. Pero vaya, me cuesta trabajo decirte, no sé qué tan complejo va a ser ahora, pues depende qué tanto la gente quiera perder el miedo, ¿no? Yo por lo pronto, yo no tengo miedo. Para mí en mi vida ahorita la preocupación del coronavirus es la última en mi lista. Tengo miedo de que los gobiernos del mundo nos arrebaten la libertad de andar por la calle, de decidir sobre nuestra salud, de decidir sobre nuestra vida. Tengo mucho miedo de eso y no me voy a dejar. Y espero que la resistencia en la gente salga y salgamos y recuperemos nuestros espacios públicos, recuperemos nuestras salas de cine y recuperemos el amor por vivir afuera, ¿no? En la calle. Que así sea, que así sea. Honestamente, creo que si volvemos a recuperar algo de la antigua normalidad, si la llamamos así, ojalá sea esa necesidad por volver a las salas, volver a convivir, volver a estar junto a la gente, porque claramente me atrevería a decir que incluso nos has hecho muy insensibles con la realidad.
Daniela, muchísimas gracias. Yo por mí estaría aquí horas y horas y horas platicando contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y amigos y amigas, vayan a ver 8 de cada 10. A partir del 9 de diciembre va a estar en salas comerciales. Vayan, inviten a sus amigos, véanla. Es una gran pieza del cine mexicano. Es una obra que merece ser vista en cine porque, créanme, la fotografía es chulísima. Y bueno, todo lo demás, pero yo me clavé muchísimo con la imagen. Muchas gracias, Daniela. Te agradezco muchísimo por haber tomado este tiempo. Al contrario, te agradezco muchísimo a ti. Definitivamente dices algo muy cierto. 8 de cada 10 es una película para verse en el cine, en la pantalla grande. El diseño sonoro es una cosa muy especial. Como mencionaste, la fotografía también vale mucho la pena y es importantísimo recordarle a la gente que los cines, que han sido de las industrias más golpeadas durante la pandemia, han invertido grandes cantidades de dinero para mantener las salas sanitizadas y ofrecer una experiencia segura al público. Así que pueden estar seguros tomando cada quien las precauciones que ya sabe que tiene que tomar, porque ya sabemos. Pueden estar seguros que van a tener una experiencia 100% segura en el cine en términos de la pandemia, porque los cines han sido súper cuidadosos en este tema. Así que láncense al cine, por favor, amigos, vengan a ver. El primer fin de semana es el más importante. Es una película mexicana hecha con un chingo de amor y de garra, así que los esperamos ahí en el cine. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la próxima.